en el marco de Letras en Conexión que organiza la Secretaría de Cultura. Un agradecimiento también a Ileana en este rincón de Ile. Para ser rincón es bastante amplio. En esta oportunidad, bueno, acá tuvimos charlas sobre la Fundación de La Rioja, sobre Belgrano, el 20 de junio, la creación de la bandera y lo demás. Y en esta oportunidad, siguiendo estas efemérides, vamos a hablar de la independencia y quisimos hacer una mirada distinta en el sentido de que, bueno, todos los 9 de julio, la independencia, La Rioja, Castro Barros, y en esta oportunidad invitamos a los amigos de la Asociación de Geografía, conformada relativamente hace poco, nuevo, digamos, de la disciplina. Los profes de geografía no tenían el hábito de reunirse, así que bueno, ellos forman parte también de la Asociación Gonzaleana y en esta oportunidad han propuesto esta charla, una mirada geográfica sobre la independencia, ¿no? Las rutas de la independencia, un poco para entrar en contexto de cómo fue el sacrificio de aquellos congresales que se reunieron a dar la independencia. Por último, quiero decirles que, bueno, vamos a hablar un poco cada uno, ellos, y después charla, como hacemos siempre, debate, preguntas. La geografía para Joaquín B. González era la materia que hoy diríamos transversal, ¿no? O sea, la que unía todo el conocimiento hace 40, 50 años. Eso obviamente ha cambiado, el conocimiento se ha diversificado, se hizo todo más complejo, pero creo que la geografía no perdió su importancia, su densidad y su utilidad, digamos, para conocer y tener una idea del espacio y de la historia. Historia y geografía obviamente son casi indisolubles. Buenas noches, gracias profe Rojo. Mi nombre es el profesor Alejandro Villafañe, dicto cátedra en el profesorado, Navino Sánchez Barro, Tobar García, y también en el Pedro Ignacio. Como lo decía, un poco poniéndonos en contexto esto de hablar desde el punto de vista de la geografía. Antes de este nombre, porque el nombre de Ruta de la Independencia, tendríamos que hacer un breve parate, digamos, en el término de la independencia. Esa palabra independencia que allá comenzó a surgir, ¿sí?, antes de 1800, y acá el profesor Rojo un poco me va a corregir, el término independencia comienza a vislumbrar en nuestro actual país. La geografía tiene mucho que ver en esto, porque ha cambiado la mirada de ese geógrafo y como estuvo involucrada en todo, ¿sí?, en todo. La geografía estuvo desde el momento de Colón, desde la llegada de Colón, de las grandes campañas de Alejandro Magno, ¿sí?, Constantino. O sea, la geografía estuvo involucrada. Quizás nosotros, por ahí, al hablar de geografía, lo que se nos representa en ese momento es los mapas. Lo primero que dice, por geografía, él sabe de capitales y va más allá. El término ruta actualmente, como la conocemos todos, pero antes eran caminos. Caminos, ¿sí? Camino del Inca, el Camino Real. Y a través de estos caminos, ¿sí?, surge lo que hoy vendrían a ser las rutas, es decir, a través de esta independencia, porque los caminos estaban ya trazados antes de la independencia, estaban ya trazados. Entonces nosotros, desde el punto de vista de la geografía, actualizándolos, lo colocamos como las rutas, y la organización
de esta nueva estructura, digamos, de la formación de la nación. Y hablábamos de todos los pormenores que tuvieron nuestros representantes para poder llegar. Pero es lo que en ese momento contábamos, el medio de transporte que contábamos nosotros para poder llegar a este momento, digamos, que mucho lo esperaban. Pasaron 6 años para la organización de esto que es la independencia. Pero hay otra parte también, que es el grupo humano, que tuvo la abnegación de poder llegar de diferentes lugares, del norte, del sur, del oeste. Quizá del este no participaron por enemistades, pero después se unieron, digamos, a esto que nosotros llamamos hoy la independencia, y hoy esa palabrita que la tenemos muy descuidada y que quizás estamos perdiendo también el valor de ese sacrificio, como lo hizo nuestro coterráneo Pedro Ignacio de Castro Valle. Sortear las dificultades, un visionario de querer un país mejor, independiente, dice, emanciparnos, dejar de depender de, para ser nosotros mismos. Bueno, no le quito más el tiempo, yo creo que ya un poco es la tónica y abrir el debate. Si estamos valorando el sacrificio que hicieron, por ejemplo, nuestros riojanos Pedro Ignacio de Castro Valle, y si hoy, actualmente, lo seguimos valorando ese sacrificio, y si seguimos dependiendo o somos realmente independientes de nuestra provincia. Un visionario, Pedro Ignacio, ¿no? Y hoy hablamos mucho de la independencia. Y que no sea más que un simple, como decimos a los profes, y se los profes, es una simple efeméride, y no es así, va más allá de eso. Bueno, la oportunidad después para poder charlar, como dice el profe, y que esto sea algo ameno, y poder plantear nuestras vicisitudes, donde nosotros estamos, el progreso que tuvo, los caminos que ya estaban, cómo estaban organizados y cómo nosotros fuimos organizándonos, que esto es la geografía. La geografía estudia más todo esto que hace el hombre y por qué lo hace y en qué contexto, y la infraestructura para qué lo hace. Todo lo que nosotros podemos observar alrededor tuvo una causa y un efecto. Cuando llegó Ramírez Velasco a la plaza 25 de mayo, diseñó todo lo que es hoy, y lo diseñó de acuerdo a la España de su España natal, y así estamos nosotros. El camino trazado por donde Pedro Ignacio recorrió es el actual, pero con las dificultades de ese tiempo y con las herramientas que uno contaba en ese momento. Bueno, hasta ahí nomás le adelanto la película, dice. Quedan ustedes después para poder, cualquier pregunta, ¿no? Discúlpele. Buenas noches, gracias por estar presentes. Mi nombre es Víctor Fuentes, parte, ¿no?, de la comisión de ARPROGEO, que sería la Asociación de Profesores de Geografía. Trabajo en el Albino Sánchez Bayo, en el departamento del alumno, ya llevo un tiempo largo ahí, y también en el Colegio Parroquial Pío XII, en el cual desarrolla ya la cátedra correspondiente de geografía. Bien, a mí me toca, yo elegí, ¿no?, para esta ocasión lo que sería los congresales o los diputados que viajaron a representar desde Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el centro de ese momento era Tucumán, del virreinato del Río de la Plata. El extremo sur de nuestro país era Buenos Aires. Era la parte más lejana al sur, era Buenos Aires, la parte central Tucumán,
y luego teníamos la parte norte que ya lo va a comentar acá el profe José Luis. Bueno, ¿qué es lo que más me llama la atención? Es la cantidad de congresales que llegaron de Buenos Aires a Tucumán. 18 abogados y 11 clérigos. Es decir, cuando se va a gestar la independencia, cuando comienza a gestarse todo esto, no fue más o menos que gente preparada y había un grado de conciencia mayor de quiénes debían ir, no cualquiera. En esa época, es decir, se pasó por encima o se dejó de lado que no tenían que ser gente de doble apellido o que sean hacendados o que fueran hijos de. Se buscó las personas más idóneas, las más preparadas para el momento. Reitero, 18 abogados y 11 clérigos desde Buenos Aires. Ahora, el viaje geográficamente yo lo puedo determinar o lo puedo dejar asentado como si fuese, más allá que podemos ponerle aventura, yo digo que fue una proeza. Desde Buenos Aires a Tucumán tardaron entre 50 y 60 días los que viajaban en carruaje, es decir, carreta. De 25 a 30 días los que iban en sopanda y en galeras, es decir, llevaba menos cantidad de gente. La sopanda podía llevar 3-4 personas y la galera también podía llevar 3-4 personas, no muy cómodas, ¿no? En cambio las carretas, que tardaron mucho más, tenían un viaje más sinuoso, mucho más largo. Ahora, ¿por qué tardaron tanto? Porque desde Buenos Aires hacia Tucumán, geográficamente tenemos una pendiente. Ellos partieron de Buenos Aires a Tucumán a una altura de 25 metros sobre el nivel del mar y llegaron a Tucumán a 430 metros sobre el nivel del mar. Entonces fueron todo el tiempo en subida. La pendiente fue sinuosa, por eso tardaron tanto también. Bueno, que me sumé, también formo parte de la asociación que se armó hace poco, fue una gran lucha. Y me quería sumar esto de las rutas, ¿no?, de la independencia, que es importante, ¿no? Y bueno, lo que hablaba acá el profe, ¿no?, de estos grandes próceres, si bien el profe habló de la parte del camino así real, vamos a hablar un poquito de la parte que es del Alto Perú, ¿sí? Si bien el camino real ya se había trazado, ¿sí?, eran antiguas huellas, ¿sí?, de animales, muchas veces la gente del lugar, los vaquianos, eran los geógrafos, por así decir, de esa época, porque eran los que conocían esos lugares, y se utilizaba, ¿sí?, desde el Alto Perú, que llegaba hasta el puerto de Buenos Aires, y utilizada de una forma comercial para extraer lo que era la plata, el estaño, bueno, y el oro del Alto Perú, ¿sí? Actualmente la mayor cantidad de territorio perteneciente al actual Bolivia, ¿sí?, que desde Lima al Alto Perú, como dijo el profe allá, se denominaba el Camino del Inca. Luego, por la cuestión comercial, desde Alto Perú hasta Buenos Aires, el Camino Real, ¿sí? Y si tocamos un poquito, ¿no?, de la geografía, lo que es el clima, el relieve del lugar, viajar, ¿no?, porque vinieron congresales, ¿sí?, desde Bolivia, desde Lima, y tuvieron que transitar esos caminos, sobre todo de montañas, ¿sí?, con grandes alturas. Por ejemplo, el Alto Perú a más de 5.000 metros de altura, ¿sí? Ya se van descendiendo hasta de Bolivia, La Paz, 3.000 metros de altura, hasta llegar al Tucumán, como dijo el profe, ¿sí?, a más de 400 metros de altura. Seguramente muchos de esas personas que viajaron estaban acostumbradas a la altura y a la puna, ¿no?, diferente a los que viajaron de Buenos Aires. Y también ese inconveniente de la altura, que muchos la sufren, ¿sí?, cuando viajan hacia el norte. Y quería tocar esto, ¿no?, del relieve y el clima como pregunta para tirarle a ustedes. ¿Por qué creen que se eligió, ¿sí?, julio para, ¿sí?, declarar la independencia? ¿Por qué ese mes? ¿Por qué no fue en enero? Quiero dejarle esa pregunta para que ustedes participen, ¿no? ¿Sí? Eso la había armado para... Y también le dije acá al profe, por ejemplo, otra pregunta, ¿sí? ¿Creen ustedes que habrá influido el aspecto, ¿sí?, geográfico que tiene que ver con el clima, el relieve, ¿sí?, para que Tucumán, como decimos ahora, ¿no?, sea el punto de encuentro? ¿Habrá sido un factor geográfico
o habrá sido un factor político, social, porque no se hizo en otro lugar, ¿no? Entonces, pues, también hago una preguntita para que podamos participar, ¿sí? Y como les decía, creo que más allá de los inconvenientes que tuvieron los congresales que venían de Buenos Aires, también fue sufrido los que vinieron del norte, por una cuestión que tuvieron que atravesar quebradas, valles, ¿sí? Con todos sus inconvenientes, ¿no? Caminos sinuosos, el tema del relieve que influye mucho, y el clima también, si bien fue en julio, como hace el profe, estamos en invierno, podrán haber influido de forma positiva como negativa. Y fíjense ustedes que para venir desde el Alto Perú, los que venían de allá, tenían que hacer más de 2.000 kilómetros de distancia. Y desde el Alto Perú, buscando ahí unos datos, hasta el puerto de Buenos Aires eran 4.500 kilómetros, ¿sí? Esta ruta comercial. Y yo lo que quería rescatar de esto, bueno, agradecerle al profe Yoko, este espacio, este momento, que sería bueno que se comience también a dar en los colegios, porque como se está perdiendo esto de decir el rescate cultural, ¿no? Tomarlo así, una persona no sabía decir así, es hora de rescatar lo cultural, porque hoy en día por ahí preguntamos a alguien por qué es feriado y no lo saben, ¿no? Saben qué es feriado, pero no sé por qué. Me pasa con los alumnos, yo por ahí les digo, les voy a poner un 1, ¿cómo lo van a saber? Entonces, pero pasa, es cierto. Entonces, y fíjense ustedes también, ¿no? Ir un poquito más allá de cultura, que también se haga este rescate cultural. Fíjense, yo estuve estos días viajando a Córdoba por cuestiones de salud, y allá le dan mucha importancia al tema de las postas, ¿sí? Cerca de Jesús María, bueno, ahí están todas las estancias jesuitas, ¿sí? Que digamos, las promociona como algo turístico, las postas también, y el camino real también. Hay cartelería donde te invitan a recorrer parte, ¿no? Más claramente de por dónde era el camino real. Y sería bueno que comencemos a rescatar esto también en nuestra provincia, ¿sí? Bien, bueno, queda abierto para que podamos charlar todo y dejes esas preguntas a ver qué creen ustedes. Y también, por ejemplo, podríamos decir que se eligió el 9 de julio geográficamente hablando, por una cuestión de la estación del año. Fíjense ustedes, si hubiesen viajado en enero, ¿sí? En pleno verano, no sé si tardaban 60 días acá, porque todo un año en llegar, ¿no? Por el tema del calor, ¿sí? Los animales, ahí viendo que había muchas postas, cada 20 kilómetros aproximadamente había una posta, para hacer, ¿sí? Alimentarse, hacer el cambio de caballos, ¿sí? Porque los caballos también no podían hacer un viaje, el mismo caballo, tanta distancia, entonces podíamos ver desde la geografía que se eligió en la estación de invierno para, digamos, poder realizar ese viaje. Y al norte, sí, los que venían del Alto Potosí también posiblemente tendrían en cuenta la geografía y la estación del año. Fíjense ustedes todo lo que es la zona, bueno, Salta, Jujuy, las lluvias torrenciales de verano crean muchos aludes, ¿sí? Entonces seguramente no han tenido en cuenta no viajar en época de lluvia para no sufrir todo otro inconveniente, más allá del clima, ¿sí? Más allá del relieve, y bueno, y de otras dificultades, como los animales salvajes, ¿sí? Los tigres, pumas de esa zona, los malones, como decía el profe, ¿no? En ese momento también, que ahí en la parte del Chaco, ¿sí? Estaban, como le decían, los indios indomables. Entonces seguramente todos estos factores han ido influyendo para que se haga en esta fecha, en esta época del año, ¿sí? Y yo hay un dato curioso también, decía, ¿por qué Tucumán? ¿Sí? Tal vez puede ser un punto de encuentro por la distancia, pero también analizando ahí, buscando información, vi que la mayoría de los congresales eran de las provincias del norte, ¿sí? La Rioja, bueno, Tucumán, Salta, Córdoba, Mendoza, San Juan, ¿sí? Santiago del Estero, la mayoría eran de estas provincias. Tal vez por decisión de decir, no, la hago acá porque la mayoría somos de este lugar, y para por ahí decir evitar que alguien interrumpa esto en ese momento, que no se lleve a cabo, ¿sí? Le hagamos como punto de encuentro la provincia de Tucumán, ¿sí? Gracias.
¿Cómo se eligió y por qué la cantidad de congresales de cada provincia o cada diputado que representaba? Cada 15.000 habitantes nos representaba. Ahí nos da el número de cuántos fueron de cada provincia, porque La Rioja manda uno solo. No llegábamos a los 30, no podemos mandar dos. Algo que a mí me llamó mucho la atención en lo personal es que estaba todo muy pensado, muy organizado. No fue nada descabellado, por eso es un solo encuentro, digamos, el 9 de julio comenzaron las reuniones previas, ¿sí? Comenzaron en marzo, los que van llegando a Tucumán comienzan a hacer reuniones hasta llegar a ese día del 9 de julio, que se declara totalmente la independencia. Pero muy organizado, muy planificado todo, para que se pueda dar la gesta heroica. Otra cosa, viajaba, es decir, tenían una pensión los diputados, recibían una subvención, los representaban las provincias. También estaba pensado todo eso, porque iban a tener gastos, y muchos gastos, ¿no? Viaje largo, ya lo vimos, y acotando lo que decía el profe, que está muy bueno también, la centralidad de Tucumán tiene que haber sido también por la infraestructura que tenía Tucumán en la época. Sin duda, tenían para albergar más personas, porque ellos habían puesto a disposición casas de familia. La misma casa de Tucumán también albergó a algunos congresales, y en el caso de los clérigos, que fueron a los conventos, fueron recibidos en los conventos. Ahora, las comidas típicas de ese momento también llaman mucho la atención. Tenían la humita, el locro, los guisados, se podía proveer de tubérculo, y se dieron el lujo de comer mucha carne. Había mucha disponibilidad para la época de carne. Ahora, llama la atención que dentro de las comidas gourmet, lo que más escaseaba, digamos, porque había que comprarlo y era muy caro, era el arroz. Porque el arroz venía únicamente de importación. En las tardes, en las tertulias, por ejemplo, en las tardes cuando se tomaba mate, café, o digamos, se endulzaba con miel común de abeja o con miel de palo. ¿Por qué? Porque Tucumán todavía no tenía el auge de la caña de azúcar, ni tampoco se estaba destinando para tener el azúcar, digamos, blanca como la tenemos ahora, ¿sí? Es decir, todavía no estaba en auge eso en Tucumán. Entonces son datos, digamos, que nosotros fuimos encontrando y que geográficamente nos sirven mucho y nos sirven para darle esta mirada. Es decir, si no, siempre terminamos en el mismo recorrido, el mismo viajecito, ¿no? Y bueno, nos vimos en la obligación de buscar más datos que van saliendo, sacando de distintos lugares, nos fueron saliendo datos. Así que bueno. Vamos a dinamizar esto, porque si no se torna un monólogo, y una charla que ya la tuvimos con los profes, ya se torna medio aburrido. A ver. El mediador. No había selfies ahí, pero sacamos ahora. Hay que solo hacer. No sé si el tema, a mí lo que visualicé esto del tema de cómo hablaba de la organización. Estamos hablando de la organización, estamos hablando de la organización sociopolítica de ese entonces. Para ello, había que adecuar el territorio de una forma tal que esto funcione como un engranaje. Actualmente, el circuito económico, digamos así, trabaja, digamos, a través de los medios de comunicación, como son la ruta, digamos, de la industria, la ruta el caso de Potosí, que traían la plata, es decir, organizado. Y esto, el tema de la posta que decía el profe acá, data de 1777. En 1777 se organiza el tema de la posta o correo. ¿A qué apuntaba? Ese es el tema. Nosotros tenemos, para mí vemos,
esta organización que ya data de la época colonial, que nosotros, al independizarnos, es decir, no dejamos de utilizar la ruta de ellos. Simplemente ya dejamos de depender de ellos, pero seguimos utilizando la metodología de ellos. ¿Se entiende? Y para ello, un dato, ¿por qué estaban solamente los llamados iluminados? Acá no iba cualquiera a decir, bueno, tengo tanto, pongo y yo también voy a presentarme. No, el que tenía saberes, conocimiento, personas idóneas, como dijo el profe. Se trabajó así. El sacerdote Pedro Ignacio de Castrobarro era más que sacerdote, era doctor, instruido. Es decir, y lo tuvieron en cuenta también en Buenos Aires, también lo tuvieron en cuenta en cuanto a la organización, digamos, en el norte, a Pedro Ignacio. Después se va a Chile, a donde él muere. Es decir, tener en cuenta estos datos, cómo nosotros comenzamos con un conjunto de personas con un alto vuelo intelectual, para que este país sea de esa manera. Y vuelvo a la costa, organizado, jurídicamente, políticamente. ¿Cómo tenía que ser esa posta? ¿Quién la subvencionaba? ¿Y qué es lo que significa hoy si nosotros lo volvemos a la actualidad, a la posta? Hoy vendrían a ser las terminales de ómnibus. Unas mejores, otras peores, como podemos ver la realidad a lo largo y lo ancho de nuestro país. La terminal de Paiquía no es la misma que la nuestra, ni tampoco que la de Chanical, o la de Cisacate, donde estaba la posta. Esta posta estaba subvencionada por el Estado, manejada, se le llamaba maestros, los que estaban ahí. ¿Qué contaba la posta? Donde había suficiente, digamos, ingreso, obviamente una posta adecuada para poder albergar a aquel viajante, para poder descansar. Se le brindaba el provisionamiento de los alimentos, todo pago, obviamente era pago. Los animales, que vendrían a ser los colectivos de hoy, estaban en manos del Estado, con una marca que le ponían una P, que le pertenecía al Estado. Contaba algunas postas, las mejores, con 500 caballos, que iban renovando. Pero ¿a qué distancia estaban las postas? Esa es la pregunta. ¿A qué distancia de Zacate? Estaban a 20 kilómetros, 3 o 4 leguas. Y eso tenía un costo. Es como ahora, actualmente, usted quiere viajar a Córdoba, es un costo. Si se va acá a Paquía, es otro costo. Es decir, de acuerdo a la legua que usted recorría y también de acuerdo a lo que llevaba. Es decir, el embalaje. Todo se cobraba. Es decir, estaban tan organizados que los congresales, cuando salieron, obviamente, como decía el profe, fueron subvencionados, pagados, no tenían que gastar un peso, de la cual ellos pudieron acceder a llegar ahí. Pero con la utilización, digamos, de estos caminos que ya estaban previamente construidos. Bien. Es un poco, quería aclarar el tema de la posta o correo, creado por Don Bandera, con B corta el apellido, Don Bandera. ¿Quedó claro? Sí. No, pregunto, ¿en qué momento se crearon las postas? ¿Si fueron los que vinieron a colonizar el país?
se establecieron las costas o las costas se hicieron en el periodo del siglo XVI. Tiene una fecha, ya más o menos por ahí va. Sí, el profe tiró la fecha cuando se instituye en 1777, por ahí, pero ya estaban los caminos de antes, ¿no? Claro. El camino del Inca, Claro. estaban previos. Y después las costas se regulan en años después del Congreso de Tucumán. Ahí ponen, para viajar tenían que mostrar el pasaporte y hoja de ruta. Si uno tenía una de esas dos, y un certificado del COE también. Si no tenía esas cosas no te dejaban pasar. Sí. Si no tenías una de esas dos cosas no te daban los caballos para seguir. Eso después del Congreso de Tucumán. O sea que hasta el Congreso de Tucumán pudieron viajar así libremente, digamos. Y eran huellas, prácticamente inexistentes, digamos. Facundo Quiroga, en 1820, después de 1820, va a pensar el camino de La Rioja-Córdoba, por ejemplo. Te imaginé claro, era todo un erial, digamos, ¿no? O sea, había rutas transitadas por los aborígenes. Y después una cosa curiosa que tiene que ver con los árabes, después la inmigración ya mucho más avanzado, en la provincia de Buenos Aires, casi todos los caminos que hay, en la gran provincia de Buenos Aires, fueron trazados por los árabes que vendían, los que iban los árabes llevaban la tienda de la ciudad a la campaña. Y ese camino que transitaban ellos son las rutas actuales, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. De todas formas, Sí. de todas formas, los españoles fueron los digamos, me sale bien. Si los españoles tomaron también lo que había. Yo no soy profesor de historia ni de geografía, pero algo estudié. Entiendo que el camino del Inca también tenía sus deviaciones y empezaba en Colombia, se desvía para el lado de Chile y el otro que sigue en Argentina llega hasta Mendoza. Es un tema. Después los caminos, entiendo yo, que lo habían hecho los indios. Los indios, señores. Los indios. Entonces, para ir de una población a otro, o a otro asentamiento de los aborígenes, utilizaban a los aborígenes para que le marque el camino, porque el español no iba a descubrir a dónde estaba. Lo mismo ocurrió con el tema de acá de La Rioja, cuando le dicen que el tema del oro estaba acá y le vendieron un buzón a los españoles. Bueno, eso quería contar nada más, pero yo entiendo que las costas ya fueron creadas en el periodo hispano. Y la otra cosa que es extraño, cómo se mantenían, porque después, porque eran lugares inhóspitos, es decir, seguramente les dotaba de todas provisiones, animales. Bueno, de todas formas los españoles siempre han sido previsores. Es más, las ciudades fueron diseñadas conforme al damero que ellos tienen y establecían las principales instituciones que estuvieran alrededor del centro, el perímetro de la plaza central y cerca de una fuente de agua. Bueno, entonces nosotros no sé qué nos pasó, porque nosotros padecemos. No nos ven ni por la geografía. Bueno, después quisiera hacer otra, no sé si me da tiempo. Quisiera saber de qué manera nosotros entendemos la independencia y decir independencia y defender lo nuestro. De qué manera nosotros defendimos hasta el momento nuestro patrimonio, nuestros recursos. Y hablamos en esto, me refiero a esto, al Valle de la Luna, que era nuestro. Nosotros tuvimos un presidente, tuvimos diputados, tuvimos senadores. ¿Cuántos de ellos se preocuparon de recuperar? Porque ese patrimonio fue entregado en un gobierno militar. Entonces,
si hablamos de independencia, hablamos de riojanidad, si nos llenamos la boca de los caudillos, somos federales, no somos nada. El otro punto es el Río Blanco. El Río Blanco nace en la cordillera riojana. ¿Y a dónde va a parar? ¿Y cuál es el uso que se le da? Actualmente tengo entendido que el agua que se consume son 200.000 litros por hora y va a Chile. ¿Qué tal? Sí, entonces es un recurso que lo podríamos aprovechar nosotros. No lo hacemos uso. De última se lo benefician los sanjuaninos y hubo un proyecto acá. Bueno, lo dejo ahí nomás para que no quiera ser pesado. Bueno, no sé qué opinan ustedes de esos temas también. Bueno, no, me quedo haciendo ruido de lo que decía Armando Cabrera, que es arquitecto, cuando habla de lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Por ejemplo, los aborígenes llamados indios que estaban acá, después vienen los españoles, los conquistadores, y nosotros somos, después vienen los negros en esclavitud, somos una mezcla, digamos, ¿no? Lo principal es el mestizaje, ¿no? Que se arma en toda América. Esa es la gran contribución de todo este choque cultural absolutamente impresionante. Imagínense, no sé si podemos imaginar lo que habrá pasado con los aborígenes acá cuando llega otro mundo, otra fisonomía con barba acá como NASA, los aborígenes lampiños, como acá el amigo, llegan con otro lenguaje, todos cambian, todos dejan de ser los mismos, o sea, el mundo se rompe, el de los aborígenes, los sueños, objetivos, ya está todo cambiado, digamos, porque ya no hay, digamos, un proyecto hacia adelante sin contar con estos extraños que además eran violentos, que los hacían trabajar y demás, ¿no? Los conquistadores también cambian, ¿no? Son americanos ya, pues se quedan acá, digamos. La iglesia de Santo Domingo, que se erige acá a varias cuadras, es uno de las piezas, digamos, hechas en conjunto, ¿no? Una de las cosas que dicen los arquitectos y todo lo demás es la velocidad con que se construyen catedrales a lo largo y a lo ancho de América. Por ejemplo, construir una catedral en la Edad Media tardaba 300 años. Acá en 100 años nomás, 2 o 3 generaciones construyen. En La Rioja, digamos, hay un libro del arquitecto Vaca que hace todas las capillas y catedrales, no catedrales, hay una catedral, pero las iglesias y demás, ¿no? Así que bueno, el tema es de que, un poco para redondear, como Ile me quiere hacer trabajar, ¿qué está haciendo? Bueno, tenemos así un proceso de continuidad, ¿no? 1810, la participación de los riojanos fue descollante, ¿no? Ortiz de Ocampo, con Castro Barro en esa primera década, acompañando los sucesos estos tan extraordinarios que, digamos, lo que mueve toda la estantería del mundo colonial pasa en Europa, ¿no? Cuando el amigo Napoleón Bonaparte invade España y lo mete preso a los monarcas. Todo el mundo queda choqueado y cae la autoridad. O sea, el rey está preso, una barbaridad, ¿no? Los reyes no tenían que dejarse presos, tenían que matarse, digamos, no puede caer preso, según el derecho que los regía a ellos. Un rey no se puede entregar, digamos. Bueno, estos cayeron presos alegremente, o no tan alegres, pero estuvieron presos, y ahí viene todo este juego político, digamos, ¿no? Que se llama la máscara de Fernando. O sea, los porteños que dijeron, no, nosotros seguimos con Fernando, pero en realidad se cobraban una deuda secular tomando los cargos y todo lo demás. Porque ahí Belgrano en su memoria dice, un español, le tenían mucha bronca a los españoles acá, ¿no? O sea, porque ellos, los españoles, creían que el último español que habitaba acá tenía más derechos que todos los criollos.
Y estos eran criollos intelectuales, ¿no? Belgrano, como señalaron los amigos, estuvieron en Europa. La importancia de las universidades, ¿no? No se puede entender la independencia sin la Universidad de Chuquisaca, por ejemplo, que ahí se educa Mariano Moreno. Era una universidad humilde, digamos, en la estructura, pero el contenido era la Revolución Francesa. Belgrano decía que ellos se educan con la Revolución Francesa y veía tiranos por todos lados, ¿no? Entonces ellos son republicanos y bueno, entonces en 1816, 9 de julio, cae la máscara esa, se sacan la máscara los criollos y dicen, no, bueno, ya somos independientes. Toda esa teoría de que sí gobernamos en el nombre de Fernando VII, en el medio, ¿qué pasó? La Asamblea del año 13 lo iba encaminando hacia la República, porque, bueno, la Asamblea del año 13 no cumple los objetivos por los cuales fue convocada, que es declarar la independencia, ¿no? Entonces, y dictar una constitución. Se hace el 9 de julio, se declara la independencia y fracasa esto porque la constitución que alumbra el Congreso de Tucumán, ya trasladado a Buenos Aires, fracasa totalmente. Entonces, ahí viene el unitarismo. Quiere decir que en el Congreso de Tucumán se resume casi todos los problemas que tenemos ahora, ¿no? Eran dos problemas básicamente. El 25 de mayo de 1810, los criollos y después todo el interior tienen dos problemas: asegurar la independencia y dictar una forma de gobierno. Sí. ¿No actualizar la diferencia que tiene Inglaterra sobre todo este movimiento independentista que muchos de los libertadores? Lo occidental era Londres, ¿no? Era como ahora sería Washington, ¿no? Casi todos iban a Londres a gestionar la independencia. Belgrano va antes de 1816 de un modo fallido a gestionar la independencia y no lo logra con Mariano Moreno. Bueno, ese es el periplo, ¿no? 1810, 1813, 1816 y 1820 que cae. Y bueno, La Rioja, hay que remarcarlo, siempre estuvo presente en los grandes acontecimientos. Una cosita quiero decir con respecto a lo que habla el profe. San Martín, para comenzar a lograr la independencia, ir a Chile, estaba esperando que se declare la independencia acá. Esa era la carta de presentación que iba a llevar para poder comenzar a liberar Chile y Perú. Necesitaba ese documento, presentarse con esa documentación, dejar de pertenecer a España y ya ir como una nación libre, digamos, una nueva nación. Y algo que me quedó en el tintero, que no lo dije, con esto yo, es lo último mío, es lo siguiente: ¿cómo se dio la difusión del 9 de julio? Es decir, se declara la independencia el 9, a Buenos Aires llega el 16 de julio recién la noticia. Es decir, tardaron muy poquitos días en llevar la noticia hacia Buenos Aires. Se hace una impresión de 3.000 copias de actas de la independencia y se va a distribuir para las distintas provincias. Yo me preguntaba, ¿no? Porque mientras sacaba la cuenta, es decir, llegaron el 16 con la noticia a Buenos Aires y los congresales estaban de fiesta todavía en Tucumán. Yo digo, también habrán querido volverse, ¿no? Estos se van en 6 días con la noticia, llegan a Buenos Aires y nosotros todavía tenemos que hacer unos 50 días más de vuelta. Contamos la ida y nos olvidamos de la vuelta, es decir, 3-4 meses fuera de la casa. Una verdadera epopeya, ¿no? Por eso creo que han gestado esta patria. Esos son los momentos únicos. Se repite o no se repite más, se dan una sola vez. Y acá estamos presentes. Tengo una consulta a usted. Después del proceso de la declaración de la independencia, digamos, los virreinatos se desordenan y se conforman la nueva república. ¿Sí? Porque si bien hay congresales de Bolivia, Perú, ¿cómo es la historia? ¿Cómo se organiza la después? Geográficamente, dice usted. Bueno, yo le voy a hablar del punto de vista geográfico, no histórico, no soy un especialista en fechas. Geográficamente, antes de 1816, la cartografía de ese momento se frena, porque siempre se estaba confeccionando una nueva cartografía, es decir, sobre los nuevos territorios, lo que iban cambiando, ¿sí?
Después de 1816 comienza a gestarse una nueva cartografía en base a cómo se iban resolviendo los conflictos en los distintos territorios. Ahora, ¿por qué se separa? ¿O por qué corta? ¿O dónde comienza Argentina? ¿Al norte? Yo precisamente no lo sé. Pero a medida que se iban resolviendo los conflictos, ahí recién se confeccionaba una nueva cartografía que tardaba entre 3, 4 o 5 años en confeccionarse. Otra pregunta. ¿Cuál es digamos, los límites de cada país? ¿En qué momento se definen los límites? Porque se acuerda que hubo una guerra contra Paraguay. Y bueno, ahí se toman desde la geografía, nosotros tomamos los límites naturales. Es decir, a medida que se va, bueno, después que termina la guerra de la Triple Alianza, se aprovecha para tomar el límite natural, que es el río Paraná y el río Pilcomayo, que son los dos límites fundamentales para separar Paraguay hacia un lado, Brasil hacia el otro y Argentina hacia el Yo otro. creo que el gran perdedor acá es Paraguay, porque le sacaron, Sin duda. los argentinos le sacaron territorio, Misiones. Bolivia le sacó territorio a Paraguay, Brasil también le sacó. Por eso que Bueno, pero era un proceso, para mí, era un proceso lógico de la época. Todos luchaban por lo mismo, todos luchaban por su territorio. Por ejemplo, lo que preguntaba ahí, sí, la Argentina perdió mucho territorio porque en esos conflictos que no se ponían de acuerdo, ¿no? De qué parte estaba, si de Bolivia o de Argentina, muchas de esas discusiones iban a tercera cuestión arbitraria y terminaban a favor de, por ejemplo, perdimos territorio con Bolivia, era así como dice allá, ¿no sé qué. Muchas veces nos vimos desfavorecidos en ese tema. Y lo mismo que pasa cuando fue el plebiscito acá en el sur, ¿no? Que la gente, había ese conflicto con Chile y la Argentina, y bueno, la gente terminó, digamos, votando y eligiendo pertenecer al lado argentino, ¿no? Entonces, pero sí, esos conflictos siempre hubo desde la geografía. La noticia, pero no la ley, que Uruguay ponía en peligro el Mercosur porque no sé qué, iba a hablar con otro país, otro continente. Lo notable es que después de los ideales de Bolívar y San Martín, nosotros estamos peor que antes, digamos. Esa pulsión de separatismo y de integración, ¿no? García Márquez en el General en su laberinto le hace decir a Bolívar que hemos arado en el mar. Es decir, Bolívar, San Martín, incluso Felipe Varela pensaban una nación grande, ¿no? Y esto se explica con algunas frases de los historiadores. Somos un país porque no pudimos ser una gran nación. O sea, la cultura, ahora hay una cátedra bilateral Chile-Argentina que largamos a mediados de este mes. Bueno, de la cultura se tiene que hacer lo que no pudo hacer la política y la economía, que es unirnos. Tenemos 200 años, más 1000 años de experiencia y sin embargo no podemos gestionar una unidad como Europa, digamos, ¿no? A pesar de que se va a Inglaterra, no podemos armar un solo país. Tenemos la misma historia, el lenguaje lo mismo, a pesar de que a los chilenos no les entiendo mucho, pero se supone que son el mismo lenguaje y bueno, ahí lo adoro a los mexicanos, les entiendo todo, son geniales. A los chilenos no entiendo nada, a los mexicanos todo, pero bueno, es el mismo castellano, digamos, particularizado. No pudimos hacer una gran nación. Lo soñaron Bolívar, San Martín. una cosa, Sí. Es cierto, ¿no?, que se robaron el acta y después se la llevaron, y quedaron con un duplicado, digamos. Sí, cuando fue trasladado a Buenos Aires. O sea, sabían lo que robaban. Se traspapeló y después la encontraron. ¿La encontraron? ¿Ves? Hay cosas que tienen que encontrarlo. ¿Eso está chequeado? Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Con la Iliana estábamos conversando y nos preguntábamos cómo era la vida
en las pulperías. Eso queríamos saber, sí. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué ocurría? De todo, tiene que haber pasado. ¿Qué sería todo? ¿Qué hombre de todo? A ver, es pregunta para todos, ¿no? Yo respondo un pedacito. Puede ser un motivo de inspiración. Bueno, yo lo único dato que encontré de las pulperías que era, cuando ellos encontraban pulperías, era el lugar indicado, digamos, para descansar más que el aire libre, ¿no? Es donde es geográfico, porque nos ayuda sobre todo a la imaginación. No sé si alguien quiere hacer preguntas y damos por cerrado este sencillo y emotivo acto de las rutas del Congreso de Tucumán, que bueno, creo que fue bastante ilustrativo para ver el esfuerzo, ¿no? Que era el otro mundo, digamos, que nos precedió en esta conformación del Virreinato del Río de la Plata. Una curiosidad es que los españoles durante mucho tiempo le decían las Indias Occidentales a América. Esto de América es relativamente nuevo. Así que bueno, nosotros como habitantes de las Indias Occidentales le damos las gracias por haber venido acá. Claro. Así que bueno, van a seguir esta charla de café en las próximas semanas. No, y gracias por la presencia, ¿no? Gracias a todos, cada uno de ustedes. Nos vamos enriquecidos y espero que ustedes también. Espero que ustedes también. Así es, muchas gracias a ustedes.